Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poderte saludar en ya el último video de este módulo 4 del programa de fortalecimiento para sindicatos y trabajadores en México, auspiciado y apoyado por Avaroli, en el cual nos da mucho gusto participar. Bueno, después de una semana que espero que haya sido productiva, para ti, que hayas podido obtener nuevos conocimientos, espero que el servicio prestado de nuestra parte te haya sido fructuoso, de utilidad y que al final de esta semana te lleves muchas más herramientas que puedas utilizar en tu trabajo diario dentro de lo que es tus funciones en el litigio oral laboral. En esta semana que está concluyendo, empezamos revisando nuestra clase sincrónica, lo que fueron algunas técnicas de litigación oral básicas en su parte básica. Revisamos algunas estrategias después para ver cómo nos debemos preparar. Platicamos de manera esencial de lo que fueron las técnicas avanzadas de litigación oral. Realizamos algunos recordatorios importantes de otras técnicas. También vimos un poquito de cómo utilizar apoyos visuales, entre otros. Y hoy el tema de cierre es un tema que tiene que ver directamente con las cuestiones éticas, con las cuestiones de responsabilidad, con las consecuencias y con las sanciones. Mira, podríamos platicar el día de hoy de algo que seguramente tú conoces mejor que yo, como todos los abogados, que son las consecuencias que se dan cuando alguien de manera indebida realiza actuaciones dentro de lo que es el proceso laboral o el proceso de cualquier otra materia. Entonces, podríamos platicarlo de esa manera, pero más que platicar las sanciones, tal vez lo importante sea platicar un poquito de cómo tomamos nosotros las decisiones dentro de lo que es el proceso laboral, cómo tomamos decisiones éticas y sobre todo, cómo evitamos que nos involucren en esas situaciones, cómo como abogados nos damos a la tarea de cumplir el fin por el cual estudiamos la profesión, que es la profesión de justicia, que es la profesión de derecho orientada a la justicia. Entonces es repasar un poquito el conflicto y saber, cuando nosotros nos encontremos en toma de decisiones, cómo nos blindamos para poder seguir haciendo un trabajo adecuado, apegado en derecho. Por ahí se dice que no se necesitan abogados que vivan del derecho, sino que vivan en el derecho. Y parte de vivir en el derecho implica el tomar resoluciones éticas, que es nuestro tema de cierre de este módulo 4. Y sin más preámbulos, si me lo permites, voy a compartir pantalla para hablar dentro de lo que es este tema que nos ocupará el día de hoy. ¿Sí? Básicamente, como ya te lo dije, el tema son las responsabilidades en las que pueden incurrir las partes y análisis de las sanciones correspondientes. Básicamente, los objetivos siguen siendo los que ya platicamos de sesiones anteriores, por lo cual vamos a omitir esa diapositiva y nos vamos directamente a lo que es la materia. Hay que repasar algunos conceptos básicos antes de hablar un poquito de lo que es la ética, las decisiones y el buen comportamiento que se espera de nosotros en la materia de oralidad laboral, de oralidad en cualquier situación, pero sobre todo ahorita de oralidad laboral, que es lo que nos acontece. ¿Sí? Hay dos definiciones que luego se llegan a confundir de manera muy frecuente, que es la ética y la moral. Y hay que entender que no se trata de una misma situación. La ética viene a ser una cuestión interna. A veces, miren, la forma en que se llaman los códigos nos ha llegado a confundir, porque muchos de los códigos de conducta que se tienen en los poderes judiciales, en los abogados, les llaman códigos éticos, cuando lo correcto tal vez sería llamarlos códigos morales, códigos de conducta. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de lo moral, es el conjunto de valores, de normas, de creencias, de normas que rigen el comportamiento de una sociedad y que todos hemos aceptado como válidas o incluso que se nos pueden imponer para dar lo que es el cumplimiento en ello. Pero la ética es algo más profundo. La ética deviene ser un proceso reflexivo, un proceso deliberativo de decisiones interior de cada persona en el cual nosotros aceptamos o rechazamos estos valores. Es decir, en otras palabras, alguien puede ser una persona moral
y no ser ético. Puede ser tu moral si cumples todas las reglas y te apegas al comportamiento, pero si por dentro de ti te estás obligando, no estás de acuerdo en cumplir esas reglas, lo haces porque no te queda otra situación o otra cosa o otra forma de no hacerlo, entonces pues no eres ético, eres desde luego moral. ¿Sí? Y a veces se puede ser ético siendo inmoral. Es curioso, ¿verdad? Puedes ser ético cuando tú estás convencido de algunos principios que rigen tu vida, pero estos no coordinan con las normas o reglas morales. Evidentemente, lo ideal es que una persona sea ética y sea moral y que esos principios morales, esas normas que se han puesto, entender que son por beneficio de todo y no solo cumplirlas por obligación, sino cumplirlas lo que es aceptación en ella. Entonces la ética, cuando hablamos de ella, se refiere a una cuestión más personal, más de reflexión, más de aceptación que tú haces de todas y cada una de esas reglas que moralmente ya existen. En otras palabras, es estar convencido del derecho. A veces nosotros podemos intentar cumplir una norma porque decimos, así dice la ley y hay que cumplir la ley, tomando una posición muy normativista y pues si la ley dice eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y si bien es cierto que al derecho y que en los tribunales no importa nuestra opinión, más bien importa lo que opina el derecho, también lo es que estaremos en mayor forma o en mejores condiciones de poder cumplir nuestra función como abogados si aceptamos esas normas, si las comprendemos y si parten de lo que es un compromiso y un convencimiento de que esas normas morales se tienen que aplicar. Y claro, también parte precisamente del trabajo de un abogado es combatir esa norma moral, cuando está en contra de lo que es el beneficio de las personas. Pero todo esto solo sale de lo que es una reflexión ética. Por eso nosotros tenemos que distinguir entre deontología jurídica y ética legal. Deontología jurídica son los deberes propios que nos imponen todas las leyes, que nos imponen los códigos de conducta, que nos imponen precisamente cualquier ley. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de lo que son los principios generales o conceptos básicos o generalidades del juicio oral en cualquier código, veremos que trae un sinnúmero de deberes y obligaciones que se tienen que cumplir, que el juez es el que rige el procedimiento, que nos puede apercibir, que nos puede sancionar, que no podemos utilizar determinados elementos dentro de lo que son las audiencias, que no se pueden videograbar, etcétera. Podríamos hablar mucho. Esos son parte de la deontología jurídica. La deontología jurídica va dirigida a regular el comportamiento del abogado, mientras que la ética legal es ese proceso de reflexión que llevamos todos y cada uno de nosotros, que primero nos lleva a tomar decisiones con valores, nos lleva a tomar decisiones apegadas a los fines del derecho, justicia, bien común y seguridad jurídica. Y nos sirve para independientemente de que haya normas que a veces no cumplen estos fines, que a veces la ley puede ser una voluntad más política que legal o que política, derivado de quién hace lo que es la ley. Estas reflexiones son las que nos permiten poder aplicar el derecho en un sentido de justicia, en un sentido de beneficio y en un sentido de cumplir con esa definición que ya nos decía Aristóteles desde hace mucho, que es dar a cada quien lo que le merece. Entonces la ética deviene esa reflexión. Debemos de entender que todos los abogados debemos de realizar esta reflexión porque tenemos que estar convencidos de lo que hacemos. Tenemos que estar convencidos que el hecho de pertenecer a un tribunal, de ingresar a un tribunal, de estar varias horas ahí, de debatir, redactar escritos, defender, preguntar, tiene sentido, pero no solo para nosotros, sino que tiene sentido para la persona que defendemos, para la persona que ha confiado en nosotros de que lo vamos a ayudar a alcanzar la justicia que la vida cotidiana no le dio y que por eso se ve involucrado en lo que es un proceso laboral de cualquier índole. Muy bien. Entonces, creo, si a veces hacer lo correcto, si repasamos los fines de justicia, que a veces pudiera parecer fácil, pero realmente que no lo es. ¿Sí? A veces hacer lo correcto no es hacer lo más fácil, no es hacer lo más cómodo, no es hacer aquello que esperan las demás personas de ti.
Entonces a veces es complejo, o sea, a veces el cumplir la ley y cuando la ley implica cuestiones que no son éticas, que refieren situaciones injustas en ello, entramos en lo que es un conflicto. La misma ley nos queda claro que nos da los instrumentos para combatir. La ley se combate con la misma ley para todos estos efectos, ¿no? Pero desde luego a veces esto deviene una reflexión más fuerte. Hay un capítulo, no nos vamos a meter a esta situación más a fondo, en lo cual sí implica que hay algunos problemas éticos. La ética como ciencia también la podemos definir como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Es muy sencilla esta definición, pero el hecho de saber qué está bien y el hecho de saber qué está mal implica a veces reflexiones muy profundas. Una de las situaciones que tenemos que partir nosotros cuando empezamos a ejercer la profesión de derecho es entender que no somos dueños de la verdad absoluta y que lo que para nosotros es razonable, para alguien puede parecer no ser razonable, ¿sí? Es decir, la verdad se va construyendo de lo que son distintos escenarios. Por ahí en alguna de las frases que poníamos en alguna de la presentación nos decían que la verdad es como un mapa. El mapa está ahí, la verdad es única, pero a veces nosotros la interpretamos o la leemos de manera distinta. Ahora, fíjense, para nosotros poder hablar que tomamos decisiones adecuadas desde un punto de vista ético, una parte sustancial es que estas decisiones tienen que ser con libertad y tienen que ser con la decisión de que podemos distinguir del bien y del mal. Esto a veces nos lleva a la pregunta que no vamos a responder en este momento si realmente somos libres. A veces hay que ver qué tantas cosas hacemos como actos de libertad y qué tantas cosas hacemos por lo que es que el ambiente, que el sistema, que la población, que el colectivo, que la misma praxis de los tribunales nos lleva a hacer. Miren, yo recuerdo ahorita una situación que permeó por mucho tiempo en las juntas de conciliación y arbitraje, y eran precisamente los famosos criterios, esos rotulones que se ponían a la entrada en algún lugar de la junta, donde decía estos son los criterios de esta junta, y eran a veces infinidad de hojas en los cuales, a veces sin justificación alguna, cada junta decía cómo se tenían que hacer lo que son las cosas, y nosotros, ¿qué acabábamos haciendo? ¿Acabábamos aceptando esto como un acto de libertad? No, acabamos haciendo por evitar muchas veces problemas y por evitar desgastarnos nosotros como desgastar a nuestro cliente, como desgastar a lo que es el trabajador en ello. Y a veces bajo la simple respuesta que era, pues estos son los criterios de lo que es esta junta. ¿Podríamos nosotros que consideraban mal y en un acto de obligatoriedad cumplirlos? Sí, pero no quiere decir que los aceptáramos de manera ética como tal, por poner algún problema de muchos que se pueden dar en lo que es la praxis cotidiana en ello. Hay que entender que a final de cuentas la búsqueda de justicia y el ser ético implica un trabajo complejo de mucha reflexión, porque cada persona, cada país, cada sistema pensamos de manera distinta, concebimos la verdad, los fines de vida. El fin último del derecho es que las personas sean felices y que tengan todas las habilidades y todas las herramientas necesarias para lo que es ello, pues depende de muchas situaciones en concreto. Podríamos hablar de costumbres, tradiciones que tienen las personas que viven en Europa, que viven en América del Norte, que viven en América del Sur, algunas en las cuales nosotros no coordinamos, ¿sí? Por ejemplo, costumbres que se dan en la India, por ejemplo, pues son costumbres que en México difícilmente aceptaríamos, ¿sí? Pero también hay otras costumbres que nosotros hacemos que otros países difícilmente llevarían a la realidad. Esto se deriva de lo que son los sistemas morales como tal. Y luego la visión utilitarista, que muchas veces hay cosas que son útiles, pero hay otras cosas que nos han implementado, que nos han forzado a aceptar que son útiles, a veces no ayudan. No voy a entrar más en este tema, pero sí es muy importante, era importante dedicarle unos segundos por la reflexión que implica lo que es la complejidad de actuar con ética. Ahora, hay normas éticas fundamentales que todos los abogados debemos de respetar y que aparecen básicamente en lo que son todos los códigos y con ellas se rige independientemente del lugar donde estés o la materia que ejerzas. ¿Cuáles son? La primera de ellas es la veracidad y la lealtad procesal. Esto indica el ser honesto, el hablar siempre con la verdad, ¿sí? El no engañar a los tribunales, ni en lo que es precisamente en el sistema de justicia.
en el barco que se llama justicia. Todos somos operadores del mismo y solo puede funcionar si todos los operadores hacemos nuestro trabajo. Jueces, abogados de los trabajadores, abogados de la empresa, peritos, etcétera. Todos tenemos una misión y una función que cumplir. Y la única forma de hacerlo es que confiemos que todos vamos orientados al mismo sentido, que todos vamos remando en el barco para el mismo fin, para el mismo puerto, independientemente de que lo hagamos con concepciones, visiones u ópticas distintas. ¿Sí? Entonces, no puede haber precisamente una cosa más lamentable o triste en un abogado que sus mismos colegas no puedan confiar en él. Que sea una persona con la cual no se pueden hacer tratos, que sea una persona con la cual tienes que estarte cuidando la espalda porque no sabes a qué horas te va a salir con la puñalada trapera, que tienes que analizar con lupa todo lo que te presenta porque no sabes si es verídico o es real. Una persona así, un profesionista así, un abogado así, entonces poco a poco es rechazado por sus pares, es rechazado por nosotros mismos hasta el grado de que luego nadie quiere hacer negocios contigo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros hace un negocio con un abogado que no cumple su palabra que ha dado dentro de una conciliación? Cuando nos han hablado de una conciliación, que llegamos a un acuerdo para poner fin a un problema laboral y ese abogado no cumple su palabra. Y ese abogado utilizó esto únicamente como una táctica dilatoria. Y aquel que dice que va a arreglar el asunto y que estamos en pláticas y que estamos convenciendo al cliente, todo con el fin de dilatar el proceso y obtener una ventaja dentro de lo que es el proceso. Evidentemente son cuestiones que no podemos permitir y que a la larga pues van aislándote a ti como profesional del derecho, porque nadie va a querer participar contigo, nadie va a confiar si no tienes lealtad. Lealtad con tus pares es la primera lealtad que debemos tener. Y la segunda es con aquellas personas a lo que les sirves. Debemos entender que el derecho no es para servir a nosotros, sino es para servir a los demás. Y desde luego, en base a este servicio, es que obtenemos todo nuestro modus vivendi en la forma o en el término que nosotros lo hagamos, pero es prestando un servicio a los demás. Por lo cual, la primera lealtad es con tu propio cliente. Miren, yo a veces hablo de los chistes de abogados y si creyéramos que todos los abogados somos así, pues no sé qué pasaría. Pero muchos de los chistes se hacen en base a características de algunos del gremio que nos han afectado a todos por la forma en que han realizado una situación u otra. Y a la larga eso te va afectando a ti. Imagínate un cliente que se siente engañado, defraudado, al cual no se le cumplió una palabra, después, pues seguramente no te va a recomendar bien. Y eso va a implicar que poco a poco tu prestigio, tu imagen vaya cayendo. Y al final del día, si lo único que tenemos es a nosotros mismos, somos de los únicos que no podemos escapar y nosotros mismos nos quitamos valor al realizar precisamente actos que hacen que las personas tengan que mostrarse con reservas con nosotros, pues imagínate dónde llegamos. El segundo es el principio de confidencialidad y secreto profesional. Hay tres personas a las cuales no puede un cliente, cualquiera de nosotros, mentir, porque las mentiras, en este caso, son fatales. Una persona no le puede mentir ni al señor cura, ni al doctor, ni al abogado, ¿sí? Porque entonces las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, las personas nos van a decir cosas a veces muy íntimas, ¿sí? No porque quieran, no porque estén convencidos, simple y sencillamente porque no les queda de otra. Tienen que compartirlo con nosotros, se ven forzados, pero lo que nosotros tenemos que ser es dignos depositarios de esa información sensible que nos comparten nuestros clientes y guardarla para nosotros mismos. ¿Sí? La única forma de que tengamos un sistema de justicia confiable es que exista la confidencialidad y el secreto profesional. Si esta obligación no existiría, nuestro sistema de justicia o cualquier sistema de justicia, aquí, allá, en China, más para allá, más para acá, simple y sencillamente no confiaría. ¿Por qué? Porque las personas no tendrían la confianza de poder depositar información en alguien a sabiendas que inmediatamente se va a hacer un mal uso de ella o simple y sencillamente publicarla o compartirla de alguna manera. Entonces la confidencialidad es un pilar angular para que funcione el sistema de justicia
y nos obliga a guardar esa información de otras personas como esperaríamos que guardaran nosotros, como que guardaran nuestra información. Algunos han criticado de que los abogados tengamos que guardar esta confidencialidad, pero recuerden que no lo hacemos en favor de una persona, ¿no? Y el clásico ejemplo, no sé si ustedes ya se los dejaron de hacer, a mí yo creo ya hace mucho que no me la hacen, pero cada vez que llegabas a un lugar nuevo donde estaba una persona que no te conocía y quería platicar contigo o quería precisamente iniciar una conversación, siempre te preguntaban lo mismo. Oye, si tú sabes que una persona mató a otra y que es culpable, ¿tú lo defenderías? Es una pregunta más trillada, no sé, que a todos nos han realizado al menos una vez. Y la respuesta siempre es, bueno, si yo estoy precisamente en las condiciones, si yo me veo precisamente obligado porque acepté un cargo en la defensoría, pues probablemente lo haría, pero no porque defienda a la persona y mucho menos porque esté de acuerdo con lo que hizo, sino porque yo a quien defiendo es el sistema, que el sistema funcione. Y para que el sistema funcione, hasta la persona que haya cometido situaciones graves tiene derecho a ser juzgada y tiene derecho a ser escuchada en juicio. Imagínense un sistema que partimos de la base como era en algunos años atrás, en que las personas no tienen derecho a ese juicio, no tienen derecho a ser ajustadas y todas las situaciones de tribunales se resuelven por inferencias, se resuelven por presunciones, ¿sí? Se resuelven por cuestiones que no tienen pruebas contundentes. Analicemos el caso de las brujas de Salem y nos daremos cuenta qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema en el cual no se puede gozar de la confidencialidad. Entonces, esta confidencialidad es para proteger nuestro trabajo, para proteger el sistema, no para proteger a ninguna persona que haya realizado una actuación inadecuada. También otra situación que hacemos es la diligencia y competencia. Esta diligencia y competencia implica que todos los abogados tenemos que ser dignos depositarios de la confianza que depositan en nosotros. A veces cuando me toca dar clases y compartir con los alumnos, les digo que esto funciona, que esto es la teoría pípila. ¿Por qué la teoría pípila? Porque llega alguien con su piedra pesadísima contigo que le viene cargando y lo que agarra y te dice, órale, ahí te va mi piedra, necesito que me ayudes a cargar y necesito que me ayudes a entrar por esa puerta con esta piedra que tanto. Es decir, te pasan sus problemas y problemas que tú tienes que tomar como si fueran propios desde el punto de vista profesional y resolverlos. Si tú no quieres resolver un problema de una persona, bueno, entonces no lo aceptes, pero la esencia del abogado litigante es decir, dame tu piedra que yo te voy a ayudar a cargarla para que ya no se convierta en una carga para ti y cuando lleguemos al lugar donde podemos dejar tu piedra, vas a poder gozar de lo que estás esperando. ¿Sí? Entonces, esa diligencia y competencia bien implica que todos los asuntos los debemos de tratar como si fueran propios. Los asuntos y la justicia, me queda claro sobre en la praxis privada sobre todo, que debemos de aprender algo muy importante a los que estamos en la praxis privada es que los asuntos se solucionan porque son causas justas o no las. No puede ser nunca la bandera de solucionar un asunto la cantidad de dinero que te van a pagar. ¿Sí? Por eso muchas veces han dicho, oigan, dicen, no es que las clases, las clases, oigan, las cárceles están repletas de inocentes. Y a veces pudiera ser cierto. ¿Por qué? Pues porque no tienen el dinero para pagar un abogado que les dedique el caso al 100 y a veces, muchas veces el defensor de oficio, por más trabajo que haga, difícilmente puede atenderlo con él. Me queda claro que hay alguna situación en materia precisamente del trabajo similar, en concreto debido a la carga fuerte que se tiene. Pero también me queda claro que cuando se hace esto con la disposición y entender que tenemos que hacer lo necesario para que esa persona reciba lo que en justicia merece, entonces las cosas salen precisamente ahí. Claro, nadie está obligado a hacer más allá de lo humanamente posible. Todas las profesiones tenemos límite. Los médicos no salvan a todos precisamente los pacientes de dar o cruzar precisamente el paso hacia la vida eterna. Igual, los abogados tenemos limitaciones y esas limitaciones implican que hay veces que vamos a llegar hasta un límite y que de ahí no vamos a poder pasar. Pasa cuando tenemos muchos asuntos que atender a la vez y que tenemos la obligación de hacer. ¿Tal? Muy bien. Y también algo que tiene que ver con lo que es la lealtad.
y que ya lo platicamos un poquito, que es pues, respeto a los tribunales. Miren, se debate mucho al día de hoy, he escuchado algunos cuestionamientos en relación de lo que es la imagen en la cual se tiene que presentar un tribunal. Esto es un debate muy fuerte y hay posturas para varios lados. No me voy a posicionar en ninguna precisamente de lo que son estas posturas en este momento. Cada quien tiene su ideología, cada quien tiene su forma de ver precisamente las cosas. Yo respeto todas. Lo único que yo digo es que la forma o la imagen que te presentes a un tribunal debe ser una señal de que estás respetando el lugar donde estás. Porque respetar el lugar es respetarte a ti mismo, es respetar tu trabajo, es mandar el mensaje que tu trabajo es tan importante que tu imagen la cuidas, ¿sale? Porque es importante para tu trabajo. Digamos nosotros o pensemos qué es lo que hacemos cuando nosotros o qué imagen adoptamos cuando tenemos una reunión importante. Bueno, ustedes y yo, pues tenemos citas muy cotidianas con esas reuniones importantes, esas audiencias de juicio que tenemos que llevar a cabo dentro de lo que es el tribunal. Entonces, recordemos que estas situaciones son para dar respeto al lugar donde estamos, ¿sí? ¿Cómo se da? Que se da con esto, que se da con lo otro, que es una discusión distinta. Pero hay que pensar que la imagen o el respeto se da. Primero, si tú quieres ser respetado, pues primero das el respeto. Y después de que tú lo has dado, entonces lo pides. Y respetas precisamente al lugar donde vas. Es como llegas a una casa, tienes que presentar y respetar lo que son las reglas de esa casa, como respetar las reglas de lo que son los tribunales y respetar también a tus padres, respetar a tus colegas, ¿sí? Respetar el trabajo que haces, objetivizarlo, nunca volverse lo que es subjetivo. Recuerda, presidente, que el que está enfrente de ti es un abogado que también estudió, que también tiene todas sus situaciones de vida, sus problemas, sus avances, sus retrocesos, lo que tú me digas, y que a final de cuentas está ahí contigo para lo que es cumplir el mismo fin. Estos son los principios que, bueno, me falta precisamente el de conflicto de interés, independientemente de que todos tenemos una postura que respetar y una postura en la cual nosotros defenderemos en lo que es un juicio, una audiencia, debemos de cuidar que cuando nosotros aceptamos una postura, la vamos a hacer de manera total y con todos los elementos que tengamos nosotros a lo que es nuestro alcance. Si no estás dispuesto a hacerlo, si hay algo que te lo impide, entonces tienes un conflicto de interés. Y de acuerdo a ese conflicto de interés, actúa como se espera de ti. ¿Cómo se espera precisamente que actúes de ti? Que te retires, que te disculpes y que le dejes la oportunidad a alguien que pueda actuar con la imparcialidad y objetividad que lo pide el derecho. Por eso se dice que los abogados cuando tenemos un problema, yo toco madera, no nos debemos defender a nosotros mismos. ¿Por qué se dice que no nos debemos defender a nosotros mismos? Porque ya tenemos un conflicto de interés con nosotros mismos, porque la situación que nos está pasando muy probablemente nos cause alguna situación emocional o alguna situación que no nos permita pensar en claro. Entonces, fíjense, es curioso esto, pero hasta un abogado necesita un abogado para ser defendido de vez en cuando, esperando todos que sea el menor número de veces posible. Entonces, pues si a veces tienes este conflicto cuando tú tienes una emoción, ahora imagínate cuando lo tienes con otra persona. Por ello, debemos de retirarnos y agradecer aquellas situaciones que implican conflicto de interés. Dicho lo que es lo anterior y hablado de estos principios generales del derecho, ahora sí vamos a platicar un poquito de aquellos principios que rigen algunas actividades propias de la litigación oral. Vamos a empezar con lo que es la demanda, que no se puede hacer con posterioridad, o no puede sacar de una manera adecuada de acuerdo a los códigos si primero no lo haces desde lo que es el punto de vista de tu escrito precisamente de la demanda. ¿Qué se pide en la demanda? Nada que tú no, que ni tú ni yo conozcamos, que digas la verdad, que no falsees los hechos. En alguna situación me he dado cuenta tristemente que algunos abogados que participan en la materia laboral,
pues no han entendido que esto nos perjudica a todos y luego, en serio, ves verdaderos procesos en los cuales el concurso de a ver quién dice la mentira más grande y quién es capaz de probar, ¿sí? Entre aquel abogado que dice que se despidió a un trabajador que nunca se le despidió y aquel patrón, aquel abogado del patrón que dice que el trabajador renunció cuando nunca renunció, esto se convierte en un concurso de a ver quién es más hábil mintiendo y definitivamente es algo que no podemos tolerar dentro de lo que son los tribunales. Debes de actuar con veracidad y la veracidad implica desde que el cliente lo tienes enfrente y le dices, esto es lo que se puede hacer, esto no se puede hacer y estos son los riesgos que hay. Le entra, no le entra, se queda conmigo, quiere consultar a alguien más, adelante. Entonces, esto es precisamente una de las situaciones que debemos de tomar en cuenta. En nuestra demanda debemos de ser veraces, debemos de redactar las cosas como acontecieron. Y miren, y aparte de todo lo anterior, recuerden que a veces para decir una mentira hay que decir 100 más. A veces mentir, falsear o alterar un dato, un hecho, implica que nosotros mismos nos estemos poniendo el pie. Porque a la hora que nuestro contrario se dé cuenta que ahí hay algo raro, que hay algo que no sucedió, pues entonces se puede ir precisamente con todo para intentar para intentar destruirnos por ahí o quitar. ¿Sí? Entonces, también desde luego, fíjense, la demanda tiene que ser una situación de buena fe y que tiene que redactarse bajo estos estándares. La buena fe implica que nosotros estamos confiando en lo que es los tribunales y tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes dentro del trabajo que estamos precisamente desarrollando en ello. Y la diligencia y competencia, ya hablamos de ello, que es preparar bien los casos. Recuerden que no hay peor idea en un juicio oral que llegar sin preparar e intentar pescar a ver qué es lo que conduce. Esto definitivamente nunca, de los nunca, va a ser buena idea. El que uno es buen abogado se muestra más allá de la saliva y de lo que yo pueda decir. Se muestra con los resultados que se obtiene y que tú les has acreditado a la sociedad que eres totalmente competente. Dicho lo que ahora, ¿cuáles son las éticas cuáles son las conductas éticas o principios éticos que debes de observar en un interrogatorio? En un interrogatorio siempre debes de partir de la base, otra vez, de hacer preguntas que sean veraces. No puedes preguntar cosas falsas, no puedes inventar. A la larga, esto es algo que te perjudica porque si te cachan, no se va a poder sostener con lo que es ninguna evidencia ante ello. Entonces, pues evidentemente tus interrogatorios tienen que ser de hechos verídicos, de hechos que realmente acontecieron, de hechos que a lo mejor tú ya tuviste la oportunidad de platicar con los testigos antes desde la formulación de la demanda en el cual los elegiste a estas personas como testigos de tu parte y que sobre ellos vas a realizar lo que es el trabajo dentro de la diligencia oral. Entonces, lo que se debe de cuidar, y si te fijas, lo platicamos mucho y tiene que ver mucho con lo que nosotros estuvimos analizando dentro de lo que son los testimonios especiales, pues entonces tú, cuando vas a hacer preguntas, tienen que ser preguntas que sean veraces, que sean leales, que no pretenden confundir, que pretenden precisamente que el contrario las entienda como tal, para que a su vez tu adversario te pague con una conducta de lo que es la misma manera. Y también, fíjense, no preguntar cuestiones y mucho menos si no son relevantes para el caso, que impliquen lo que es una falta a los derechos humanos de alguna de las personas que comparecen, ¿sí? Sobre todo hay que tener mucho cuidado en las situaciones de hostigamiento y lo que es acoso. Entonces, el interrogatorio implica hacer preguntas veraces, respeto y prohibición de cualquier tipo de hostigamiento, ¿sí? Y lo que es contar con toda la información, pero solo utilizar aquella que es relevante. Esto es la pertinencia de la información. Y desde luego la lealtad en los términos, que ya lo estábamos platicando hace un momento. Muy bien. Ahora,
En este momento vamos a empezar a hacer dentro de todos ellos algunos ejercicios rápidos para ver qué decisiones se podrían tomar. Te voy a comentar cómo va a funcionar. Primero te voy a dar lo que es un minuto para que tú puedas leer lo que es la diapositiva que se está proyectando y después otro minuto para que tú contestes lo que son las preguntas que se plantean del caso. Muy bien. Si no hay ninguna duda en este aspecto, entonces te dejo tu primer minuto para que puedas leer este dilema ético que estamos presentando en este momento. Ay, perdón. Ahorita vuelvo a contar el minuto, ¿eh? Listo. Muy bien. Pasado precisamente lo que es este minuto, ahora vamos a poner lo que son las instrucciones. Te pido que reflexiones las preguntas y trates de contestarlo de la manera más rápida posible en un minuto. No son cuestiones que se tengan que pensar de manera muy rebuscada y vamos a la propuesta de solución. Bien, dicho entonces, ¿cuál fue tu respuesta? Aquí te tenemos nosotros una propuesta de respuesta en ello. Evidentemente, aquí se parte de la base de que la decisión correcta y respetuosa no será bajo ninguna situación permitir una declaración franca del cliente. Tendrás precisamente que por lealtad procesal y veracidad comentarlo con el juez independientemente de que esto te llegue a perjudicar o no, para que el juez tome las decisiones conducentes en relación a un caso como el que fue motivo de análisis en este. Continuado con ello, ahora vamos con lo que son las reglas que se tienen que cumplir en el contrainterrogatorio. Mira, desde luego se tiene que seguir en base, igual que el interrogatorio, haciendo preguntas que vayan en búsqueda de la verdad y que estén sustentadas en una técnica que solo se te pida la información que resulta necesaria. Pero dentro de lo que son los contrainterrogatorios hay un principio ético básico que nosotros tenemos que respetar. Y ese principio es el respeto a la persona. Pudiera parecer en algunos casos que el hacer los contrainterrogatorios como medio enojado, con una voz precisamente de mando, es lo más eficaz y no, no es cierto. La estructura de un buen contrainterrogatorio se da cuando tú, aparte de hacer un manejo adecuado de lo que es el lenguaje, puedes también, ¿sí? Utilizar preguntas fuertes, preguntas que el testigo te tendrá precisamente que contestar, pero en un margen de respeto, ¿sí? Por eso cuando tú estés actuando dentro de lo que es el contrainterrogatorio, hay cosas que son mínimas de respeto. No gritarle al testigo, no subirle la voz, ¿sí? Y menos si se trata precisamente de un caso especial. Tienes que hablarle en un volumen que sea audible, que implique seriedad, ¿sí? Que implique formalidad, pero sin llegar a que parezca precisamente lo que es una imposición INE. ¿Sí? Porque primero, pues no nos ayuda mucho a nosotros mismos porque pareciera ser que necesitamos gritar o ser duros para tener la razón y no. ¿Sí? Entonces, de ahí, esa es la primera situación. Pero lo más importante es el respeto a la persona. Por eso no se puede, en este caso, en este caso en concreto, no puedes asumir posturas
irónicas, posturas sarcásticas dentro de lo que es el tribunal, porque entonces le estás faltando al respeto ahí a alguien. Si está un abogado preguntando y tú empiezas con una sonrisa, pues puede considerarse también una falta de respeto, ¿sabes? Entonces se debe de tener mucho, mucho cuidado con ello. Se debe de tener mucho cuidado con la información que ventilas. No que tengas toda la información, quiere decir que la puedes ocupar toda con lo que es ese testigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es las reglas éticas básicas contra interrogatorio, la principal que yo podría poner a tu consideración es el respeto. Respeto a la persona, respeto al juez, respeto al adversario, respeto al testigo, respeto al personal. Una de las situaciones de llegar a tiempo es respetar a lo que es el personal del juzgado y respetar tu trabajo. Esta es la norma ética que yo considero entre todas las que están en la diapositiva más importantes. Vamos a seguir, voy a poner otra vez otro dilema ético. Desde luego, en casos de ética, mira, te voy a justificar y te voy a decir por qué lo estamos haciendo de esta manera. Cuando hablamos de cuestiones éticas, si hablamos que la cuestión ética es una reflexión profunda que tú tienes que realizar, pues lo más importante no es lo que yo te diga, lo más importante es lo que tú te digas a ti mismo. ¿Ah? En este orden de ideas, entonces, vamos a dejar un minutito para que tú puedas leer lo que es el dilema ético que estamos planteando nosotros en ello. Desde luego puedes ponerle pausa y hacerlo con más calma, pero yo te recomiendo que no le des tiempo. A veces las cuestiones éticas, independientemente después de que lo reflexionemos, a veces conviene contestar las cosas con la respuesta que consideramos correcta. Te doy tiempo. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces ahora pasamos a las instrucciones. Estas son las preguntas en las cuales tenemos que reflexionar. ¿Leíste las preguntas? ¿Has llegado precisamente a alguna respuesta? Ok. Esta es la propuesta que nosotros tenemos de lo que es la solución. Evidentemente, la decisión correcta es no formular esa pregunta que se de manera hostil por la condición mental del testigo. Este es un ejemplo de lo que es el respeto en relación a las personas. Recuerda que en el tribunal siempre los abogados tenemos una ventaja en relación a los testigos porque sabemos qué se hace, sabemos cómo hay que hacerlo, sabemos qué es lo que se espera en el tribunal, tenemos la capacidad y el conocimiento técnico que no tienen los testigos, que no tienen los testigos. Entonces, muchas veces aprovecharnos de esa ignorancia, de ese desconocimiento, va en contra de cualquier ética que nosotros hagamos. Cierto es que tenemos que aplicar las técnicas de litigación siempre buscando la verdad, pero la búsqueda de la verdad tiene que ser clara, transparente y respetuosa. Mira, si no se entendiera que la búsqueda de la verdad, como los abogados, tiene reglas en ello, hace mucho tiempo entonces que habríamos dicho que la tortura es algo adecuado cuando buscas la verdad. Y evidentemente este es un escenario que sería una barbarie sostenerlo. ¿Ah? No lo puedo definir de otra manera. Por eso la búsqueda de la verdad tiene reglas. Y esa búsqueda de la verdad implica el respeto a la integridad de la persona, el respeto a la transparencia y el respeto a su calidad, incluso, como lo hemos visto en las sesiones de técnicas avanzadas, el respeto a su dignidad y a su vulnerabilidad. Muy bien. Ahora, el siguiente es la evidencia documental y digital. La primera respuesta de las normas éticas que seguramente te salta a la luz inmediatamente, que es
No presentar evidencia falsa. No presentar evidencia engañosa. No presentar evidencia manipulada. No podemos tolerar que se haga algo esto y que se distorsione la verdad. Si de por sí la búsqueda de la verdad en la justicia resulta complicado, ahora qué pasa cuando alguien quiere distorsionar. Entonces, tenemos que partir de que todos los documentos los tenemos que presentar tal y como son. Las buenas prácticas reconocen que hay documentos, que hay momentos, que hay evidencia que tal vez como un testimonio no te beneficien. Todos más los que saben de esto dicen que siempre un testigo o en un documento hay cosas que te benefician y otras que te pueden perjudicar. Pero para eso existe la rehabilitación. Para eso existe la superación de contradicción, para que tú permitas explicar y salir avante en un procedimiento ético y transparente de cómo se tramitan lo que son esas debilidades. Y acuérdate que muchas veces alterar es cuando nosotros presentamos la información sesgada. Aparte de que es un riesgo si lo presentamos a alguien que tiene la pericia suficiente para hacerlo notar o para verlo, ¿eh? Puede ser precisamente un riesgo y es un riesgo que a lo mejor no quieres correr dentro de lo que es un tribunal. Entonces, debemos de tener la ética y la voluntad de presentar las evidencias completas. El abogado de patrón te tiene que presentar todo aquello que lo obliga la ley. No te puede esconder. Primero, es una mala idea con un abogado talentoso esconder información porque la va a encontrar. Y segundo, pues es un comportamiento que deja mucho que decir en ello y prácticamente, pues dime qué te preocupa porque precisamente lo escondes. Y también muchas veces hay que evitar esa práctica que se da mucho en las películas, por ejemplo en Estados Unidos, que cuando a veces también algunos abogados de aquí intentan hacer algo parecido, me he dado cuenta, no es justificable, que cuando yo quiero retrasar un asunto, cuando quiero que un asunto no pase precisamente o no se resuelva rápido, te empapelo. Te mando cajas y cajas de papel, infinidad precisamente de pruebas, muchas de ellas que no conducen a ningún lado, con que todo con el fin de enredar o entorpecer el procedimiento. No podemos utilizar la evidencia documental y digital para estas situaciones. Es para encontrar la verdad, no para ocultarla entre papeles. Hay algún mural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es muy representativo de lo que es la ética que se tiene que tomar con lo que es los documentos. ¿Sí? Aquel donde están todos aquellos expedientes guardados y que no se resuelven y que está un archivo empapelado. Desde luego, la lealtad procesal sigue siendo una cosa. Bien, vamos a nuestro siguiente dilema ético. Voy a guardar silencio algunos segunditos sí, para que tú puedas leer. Muy bien, voy a pasar a las preguntas. Doy algunos segunditos para que te pueda responder las preguntas. Bien, vamos a empezar la solución propuesta. Desde luego, la respuesta una vez es más, no la que proponemos nosotros. No puedes manipular las pruebas, no puedes transgiversar la verdad, no puedes adecuarlas, ¿vale? Ay, en pocas palabras, la evidencia no se puede alterar. La evidencia se presenta y se tramita en juicio, en la litigación oral, como fue captada en la realidad.
respetando la cadena de custodia, respetando que tal como fue recopilada, tal como llegó a tus manos en ese momento, sea como llegue a lo que es el tribunal. Entonces, la situación ética es presentar el video original y ya como abogado deberás explicar la argumentación o las preguntas para que se entienda la situación. Ahora, el último que nos vamos a referir también es la ética en el alegato de cierre. Mira, hay que ver que a veces el juez tiene que confiar en lo que tú le digas. Debe de confiar en que estás hablando con verdad para poder orientar su criterio. Pero esta confianza debes de ser digno depositario de ella haciendo la argumentación con veracidad, ¿sí? No hay peor mala idea de que tú te quieras pasar de listo e intentar engañar al juez con un discurso. Primero, porque en la mayoría de los casos no lo vas a hacer porque es un letrado experto y que a diario ve precisamente abogados y se le desarrolla una habilidad para darse cuenta cuando las argumentaciones son sólidas, cuando no, y cuando precisamente se le está diciendo una cuestión que no es del todo acertada en ello. Entonces, debes de ser verídico. Di las cosas en el tribunal cierto, como las piensas, como las interpretas, aplicando el derecho. Recordemos otra vez de lo que nos importa es lo que opina precisamente el derecho. Juega. Y la primera forma de faltar el respeto a un tribunal es cuando tú no actúas con veracidad en lo que son los alegatos. Sí, acuérdate que la protesta que hace uno al principio cuando entra, que nos dicen, que nos paran al momento de inicio de una audiencia, que dicen protesta a conducirse con verdad, la tenemos que cumplir tal cual, porque si no, en algún momento nos la pueden cobrar. Bien. Vamos a nuestro último dilema ético. Te voy a dar algunos minutos para que lo puedas revisar. Un minuto, perdón, para que lo puedas revisar. Bien. Pasamos ahora a las preguntas. Bien. Vamos ahora a la respuesta. La respuesta en este caso, una vez más, es no. No se puede incluir la conversación en el alegato de cierre, aunque sea relevante. ¿Por qué? Porque no fue parte precisamente del juicio, está fuera de lo que es el expediente. Que puedas hacer alguna actuación para después tomarla en cuenta, que evidentemente implica que tienes que hacer lo que en derecho puedas tú realizar, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero nunca se arreglan, que es el punto de esto, nunca se arregla una cuestión de falta de ética con una cuestión mayor. Es decir, no puedes precisamente entrar en el concurso de a ver quién comete la situación ética mayor o quién se salta las reglas en mejor manera para poderte defender de alguien. Como abogados tenemos el compromiso de dar respeto al orden normativo y no precisamente transversal. Bien. Ahora, igual también cuando nosotros hacemos contrataciones de peritos y en las negociaciones, tenemos que respetar algunos principios éticos. Recuerda sobre todo en las negociaciones que las negociaciones entre abogados las hacemos de buena fe. Hay un dicho que dice que entre gitanos no nos leemos la mano y eso quiere decir que no nos engañamos, ¿sí? Que partimos de la base que cuando yo estoy tratando con un colega porque por alguna razón me tocó negociar algún asunto, confío que él llegará a un acuerdo conmigo en las medidas de lo posible para que después él pueda confiar en mí y realizar lo que es
este trabajo. Entonces, siempre partimos de la buena fe. Imagínate lo complejo que serían o que son, espero yo que no sean los más asuntos que te toquen en ello, en concreto, este, pero imagínate que llegáramos de mala fe o esperando, sabiendo que nos van a engañar a una negociación, a una conciliación, a una mediación, pues difícilmente arreglaríamos algún asunto laboral. Tenemos que partir que ellas son de buena fe. Y otra cosa muy importante, mira la confidencialidad en ello. No hay peor cosa, a mí me acaba de pasar precisamente un asunto que información que vertimos precisamente en una negociación, mi contraparte la ventiló. ¿Qué confianza puedo tener en la contraparte después de ello para poder precisamente seguir negociando el asunto en el cual estábamos sentados en la mesa? Pues ninguna, ¿sí? Porque documentos, propuestas que precisamente nosotros hicimos, las ventiló en una situación que no tiene el caso, ¿cómo se llama?, manifestar en ello. ¿Qué confianza podemos tener? Pues evidentemente es una confianza que queda resquebrajada. La confidencialidad es lo que te da la confianza de poder llegar a un acuerdo de que lo que se diga ahí no va a ser utilizado en juicio, porque entonces entraríamos en un escenario de reserva que no nos convendría a ninguno de nosotros y que dificultaría poder arreglar los problemas laborales en una forma adecuada. Y adicionalmente también, mira, nunca hay que pactar con los malos peritos, ¿sale? Un perito que está dispuesto a ponerle lo que quieras a un dictamen en lugar de poner lo correcto, no es un perito y algún día te va a cobrar factura por la falta de elementos técnicos. Utiliza los peritos que son transparentes, que son científicos y que desde luego apoyarán tu teoría del caso en tanto se los permita su ciencia. ¿No quieres verte comprometido con algún perito? ¿Con alguna opinión? Bueno, investiga el caso con otros y vas a actuar con los del tribunal. Asesórate cuando estás haciendo la demanda para que con bases científicas puedas tú reclamar al perito que te designe el tribunal que llegue a la solución que tú científicamente ya conoces. ¿Sí? Y entramos a lo que es el último dilema ético. Te voy a dar un minutito para que lo leas. Muy bien, vamos a empezar a las preguntas. Ok, leíste las preguntas, tienes una respuesta rápida de ellas, ahora vamos a ver qué tanto coincidimos con la propuesta de solución. Evidentemente, otra vez es un rechazar rotundamente la propuesta del cliente de manipular la prueba pericial. Otra vez, cualquier manipulación que se haga de la prueba pericial para sesgar, coartar, eliminar, ocultar, porque muchas veces lo que algunas veces un perito intenta es, no miento, pero no lo digo. También cuando son datos importantes hay que cuestionar si eso lo tenemos que llevar a cabo. Evidentemente un dictamen pericial debe salir tal cual es y tú lo tienes que combatir en ese sentido en lo que es el tribunal, ¿sabes? Tomando lo que es relevante y desde luego rehabilitando lo que no debe. Bien, ahora mira, recuerda que todo lo que es el mal actuar, que todas las faltas de ética tienen consecuencias, ¿no? No creo que necesite abundar en lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿vale? Pero evidentemente el mal actuar siempre tiene consecuencias y ese mal actuar en su momento, pues puede precisamente alcanzar a las personas que lo hagan. Siempre hay que sugerirle también a los clientes, porque luego los clientes andan metiéndose en problemas que no deberían de tener. Hay que hablar con ellos y decirles, mira, hasta algún día te van a alcanzar las consecuencias. Y pueden ser consecuencias corporales o consecuencias económicas, ¿sí? Sí, solo basta ver precisamente lo que es una multa de 1900 veces la unidad de medida de actualización
por situaciones precisamente de lo que es fabricación de documentos o testigos. Pues estamos hablando de una cantidad muy importante que se cobra por este tipo de sanciones independientemente de las otras que acarren. El mal actuar siempre genera consecuencias. Bien, ahora, hay veces que me queda claro que las decisiones, como el caso de los dilemas que pusimos, son muy claras. No hay mucho más que investigar. Nos queda claro la situación de lo bueno, lo bueno y lo malo son claros. Habrá cosas que se manejen por la línea gris y que tú tengas que decidir hasta dónde llegas respetando tu ética y hasta dónde ya no puedes pasar. Es aquí donde entra un proceso de decisiones éticas en el cual tú tienes, esta es una propuesta, no es el único, te la hago con el fin de que te pueda hacer. Entonces, lo primero que tienes que identificar es el problema ético, como la litis. Tienes que decir, a ver, el problema lo que tengo que decir es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo permito? No lo permito, ¿sí? ¿Me muevo? No me muevo. Es como en la litis, no puedes seguir adelante en un juicio si no tienes identificada la litis después de que te contestaron la demanda. Así pasa precisamente en esta situación. Tienes una litis ética, en el cual tienes que decidir sobre dos posturas que no pueden ser vigentes las dos, porque si fuera así, tal vez no tendrías el dilema ético. Oiga, el dilema ético es el dilema de los que te hablan un hombrito, que por un lado precisamente piensas que algo está bien y que por otro lado puede estar mal. Entonces, necesitas saber qué es eso primero que tienes que resolver. Una vez que ya llegaste y que ya sabes qué tienes que resolver, analiza la situación y sus implicaciones. ¿Qué implica esto? Mira, las decisiones que tomamos como abogados siempre causan consecuencias en otras personas. Aquí la situación es no saber obviamente si esto causa efectos en las personas, porque sí, es una respuesta que ya tenemos desde ahorita. Pero cuando decimos afectados, es que ese impacto no es algo que merezca esa persona. ¿Sí? Es decir, tu decisión siempre como abogado, siempre litigante, va a rebotar en algún lado. O rebota con los testigos, o los rebota como el juez, o rebota con la contraparte o con tu adversario. La pregunta es si ese rebote o ese efecto es el esperado y es el que tienes de acuerdo a los principios y normas de la materia. ¿Bueno? Entonces, pues de ahí puedes precisamente tomar una decisión, saber quién va a pagar el costo de esa decisión, que puede ser tú mismo. Y desde luego es importante encontrar el origen. Mira, muchas veces las personas al día de hoy nos guiamos por síntomas, pero no por causas. Vemos lo que pasa por encima, pero no vemos de dónde salió la situación. Imagínense, para que un testigo, una persona, se atreva a mentir en el estrado, el problema no es ese síntoma, mintió, sí, esa es la conducta, y eso es lo que se va a sancionar. Pero ¿cómo llegamos a que alguien se aventara a mentirle a un tribunal? ¿Dónde está el origen? ¿Por qué pasó precisamente de esa manera? Tienes que encontrar entonces el origen, la parte sustancial para que puedas resolverlo. Es decir, ¿de dónde me salió este conflicto? ¿Por qué se tratan las cuestiones que están en pugna? Y al encontrar la causa del problema, créeme que va a ser más fácil tomar decisiones para resolver. Y una vez que ya te quedó claro, fíjate en el problema, de dónde viene el problema, que está claro todo el panorama, pues lo único que tienes que hacer es buscar qué dice la ley y de acuerdo a la ley precisamente actuar. Y si la ley consideras que es injusta la que estás leyendo, bueno, hay que ver qué dice la jurisprudencia. Y si tú consideras que no, si tú ves que no hay jurisprudencia, pero existe un principio de mayor jerarquía del derecho al que en algún momento encontraste, pues combate ese criterio que piensas que es injusto con el de mayor jerarquía o de mayor autoridad en él. Juega, pero las normas, recuerden que es el punto de partida para poder tomar decisiones éticas y para la convivencia social, porque el hecho de que todos podamos vivir bajo una misma regla, bajo un mismo conjunto de normas o procedimientos, implica la posibilidad de poder realizar o alcanzar los fines de vida de las personas. Y ya que tenemos precisamente esto, pues lo siguiente es generar las posibles soluciones. ¿Cómo puedes resolver esto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sí? Ya que definitivamente viste, analizaste, tienes el problema claro, revisaste lo que dice la ley, pues entonces hay que generar y ponerte en acción. ¿Sí? A final de cuentas, estas situaciones las tienes que resolver para un lado o para otro. La gran pregunta que te tienes que hacer es si realmente las vas a resolver de acuerdo a la ética y si es así, pues actuar en consecuencia. ¿Sí? Muy bien.
Y desde luego, para poder actuar hay que evaluar las consecuencias de cada opción. ¿Qué es lo que tienes que evaluar? Tienes que evaluar el probable resultado. ¿Qué va a pasar cuando apliques esa situación? ¿Quién se va a beneficiar y quién se va a perjudicar? Juega. ¿Por qué piensas que es la opción más consistente con los principios éticos? En otras palabras, tienes que decir por qué piensas que es lo correcto. ¿Sí? Lo difícil o fácil que se pueda hacer, lo práctico o no práctico que se pueda hacer, no entra para este debate. Aquí la situación es precisamente que tú decidas y que evalúes por qué precisamente la decisión que estás tomando está dentro del cuadro. ¿Sí? Y después de esto, entonces, pues hay precisamente que actuar. Ya la pensaste, ya la revisaste. Lo siguiente es agarrar el toro por los cuernos y empezar a aplicar lo que es la solución que hayas tú. Que desde luego, mira, hay una cosa muy importante que aprender. Dicen que nadie experimenta cabeza ajena, pero, y es cierto, muchas veces necesitan pasar las cosas para poderlo entender. Pero la realidad también es que una sugerencia escucha a los abogados viejos o grandes, o los que tienen más tiempo. Podrás compartir sus posturas, podrás compartir lo que han hecho, pero están viendo las cosas o ellos ya le pudieron haber pasado cosas que a ti ni siquiera te han empezado a acontecer. Por eso es importante escuchar a otros abogados, por eso es importante platicar con ellos e independientemente de esto, aprender del momento. ¿Sí? Que si fue algo que no esperabas o no querías que aconteciera, pues simple y sencillamente cúbrete para que no vuelva a pasar. Ahora, realmente podemos decir, cuando uno habla de ética, pudiera parecer que habla de cosas que son deseables, pero no reales. Pero la realidad es que no es así, ¿sí? Se puede ser ético y hay personas y la mayoría de lo que somos los abogados actuamos bajo códigos de ética, actuamos haciendo lo correcto. Antes de terminar nuestra participación, quisiera poner a tu disposición tres casos reales que tú puedes consultar. ¿Sí? Hay un caso de Luis Fernández, pues empresa manufacturera, ahí están los datos, ahí está el link, y tú puedes precisamente analizar lo que es esta situación en el cual, es decir, una demanda sólida que se hicieron todos los intentos hasta donde yo entiendo, para que no prosperaran los adecuados y los no adecuados, a final de cuentas, prosperan. Pero aquí lo interesante es que el abogado nunca se dio su comportamiento ético. Siempre, no obstante las presiones, se mantuvo en el proceso de la manera correcta y adecuada. Otro caso que puedes consultar, el caso anterior es en México, este es precisamente en España. Dice, y este es precisamente un caso de que se está haciendo un despido colectivo en alguna empresa por allá en España, que un abogado lo detecta y toma la defensa de lo que son estas personas. Fíjense, entonces, la ética no tiene razón de ser si no nos sirve para algo. Y la ética nos tiene que servir para algo. ¿Para qué? Entre otras cosas, primero hay algo que no compras por nada en el mundo que se llama tu tranquilidad personal y satisfacción. Pero aparte de ello, la ética no es solo para ganar. No solo se trata de ganar siendo éticos, sino se trata de cambiar las prácticas injustas. Vamos a tener un mejor sistema, vamos a tener mejores operadores, vamos a tener mejores procesos conforme todos y cada uno de nosotros vayamos evitando y limitando a aquellos que quieren hacer procedimientos y prácticas no adecuadas con lo que es una limpieza y transparencia de lo que es el derecho. Y el último caso también que es de Mariana por discriminación laboral que resolvió la Suprema Corte, entiendo que es el primero que resuelve en este sentido, es de una estudiante de derecho. Te dejo que lo leas para que veas precisamente el contexto, pero en eso también te das cuenta que la forma de cambiar, que la excelencia ética tiene valor para cambiar el sistema. El sistema lo que nos distingue de lo que es buenos, malos, personas que vivimos en un proceso a personas que no, es que no resolvemos de la misma manera los problemas. Mira, en opinión personal, no se resuelve un sistema de seguridad si alguien mató a alguien matando a dos, matando a tres, matando a cuatro o condenando a la pena de muerte. No se resuelve en lo colectivo, ¿sí? Una agresión no se resuelve con otra agresión. Los procesos se cambian, se mejora el sistema con actuar ético, con la fuerza, con el carácter, con la exigencia, la paciencia, ¿sí? El tiempo que sea necesario para que el sistema poco a poco se vaya perfeccionando.
Este caso es un ejemplo de ello, como los otros dos. Si los puedes consultar o los quieres, ahí está precisamente el link que te permitirá ver la información de manera completa y para que tú te enteres que son casos reales. Bueno, entonces, en conclusión, la ética, fíjense, no es un conjunto de reglas rígidas, la ética es un hábito, es una forma de vida, es una aceptación de que debes de actuar de una manera porque así crees que es lo correcto, ¿sí? Es la camisa que te pones todos los días porque consideras que esa camisa es de tu talla, te queda bien y aparte precisamente te gusta en lo que es ella. No se es ético de la noche a la mañana y se llega precisamente una hada madrina y te pega con la varita mágica y ya te convertiste en ético, no. La ética es algo que se va dando con la práctica. Cada vez que tú tomas una decisión de hacer lo correcto, por difícil que sea, y dejas de hacer algo incorrecto, estás dando un paso hacia la ética. Pero más allá, estás dando un paso a que haya un sistema de justicia más justo, más confiable, ¿sí? Recordemos que como abogados, lo que da sentido en parte a nuestra vida es la profesión que estudiamos. No es lo único, pero es parte muchas veces de lo que da. Y el sentido de dedicarnos a algo, cuando nosotros nos esforzamos y trabajamos en la abogacía, en las trincheras del derecho, en lo que es las batallas de las audiencias, en general en cualquier campo que se debata la ley, tenemos que estar seguros de que vale la pena, que es de utilidad, que tiene su significado, que se puede alcanzar lo que nos promete un sistema de seguridad, de justicia, ¿sí? No creer en el derecho es no creer en ti mismo como abogado. No creer en la ética es no creer en el funcionamiento precisamente del abogado, ¿sí? Todos, nadie es perfecto y nadie somos dueños de la verdad absoluta, pero todos somos perfectibles y poco a poco podemos precisamente ir perfeccionando lo que nosotros realizamos. Ellos siempre precisamente en lo que es el derecho. Recordemos las grandes historias de aquellos hombres que han cambiado a la humanidad, Gandhi, un abogado de él, por ejemplo, sin combatir la violencia con violencia, siempre de acuerdo a las reglas. ¿Sí? El cambio y un sistema se combate, se perfecciona de acuerdo a las reglas, no mandando a volar a lo que son las reglas. Pero lo más importante de esta brújula ética, como ya te lo decía hace un momento, es la satisfacción que diste lo correcto. Y buscar o conseguir el legado que todos los abogados perseguimos de alguna manera. Ese legado que implica que el día de mañana que te retires, que hayas dicho, hasta aquí ejerzo mi profesión, por la razón que sea, te vayas precisamente con la satisfacción de que has podido construir un sistema mejor, un mundo mejor por las personas que se vieron beneficiadas con tu actuar, por aquellas personas que apoyaste, sobre todo tú como procurador del trabajo, aquella persona que le diste y que le conseguiste lo que en justicia no se hubiera dado, aquella persona que protegiste del abuso, aquella persona por la cual exigiste, reclamaste, interrogaste, objetaste dentro del tribunal hasta conseguir justicia y hasta conseguir la resolución que merecía, hasta conseguir aquello que se le debía de dar. Esa satisfacción, créeme que es algo que no tiene precio. El vivir precisamente en la mente de las personas agradeciéndote que en ese momento de crisis hubo un abogado sincero, transparente, de carácter, que los ayudó. Eso es precisamente el eje de nuestra profesión y eso es lo que nos ayuda a generar un mundo, una sociedad y un Estado de Derecho mayor. Y para que haya un Estado de Derecho mayor y que haya una seguridad jurídica, esto no depende de alguien en particular. Depende de que todos los abogados hagamos lo que tenemos que hacer dentro del marco de las reglas de la normatividad con sentido de justicia. Bien, pues con esto estoy prácticamente terminando lo que es esta semana. Me dio muchísimo gusto compartir contigo. Reitero, espero que te hayan servido y sido de utilidad todo lo que platicamos en estos días. Sigo yo a tus órdenes, cualquier cosa en que te pueda ayudar, cualquier cosa en que pueda colaborar, cualquier cosa en que podamos participar y practicar de manera conjunta, siempre estaré a tus órdenes. Agradezco a Baroli la oportunidad que se me dio a poder impartir este módulo y poder platicar todas estas cosas contigo, estas ópticas y esta experiencia.
No me queda más por el momento que despedirme de ti y desearte que tengas el mayor de los éxitos en tu práctica profesional, que estoy seguro que lo harás. Y seguramente, más pronto de lo pensado, tendremos la oportunidad de seguirnos viendo por este medio y esperemos también algún día podernos ver de manera personal. Les agradezco mucho las atenciones, les agradezco mucho la atención que pusieron a los videos, les agradezco mucho la participación en las clases sincrónicas que tuvimos. Que tengan excelente día, excelente trabajo y nos vemos en la siguiente.